Espero que me estén escuchando porque me salió el mensaje de reiniciar audio. Así es que nada, por si acaso, repito mi saludo. Un abrazo grande a Felipe y a em, Guillermo por la organización de este tema. Entremos directo a lo que nos convoca, que es la transformación cultural e innovación en tiempos de incertidumbre. Para ello, yo la verdad es que siempre hago un semáforo en mis charlas. Yo pienso que hay charlas para tener contenido, para aprender, ¿cierto? Esta es una charla para darse cuenta, básicamente. No van a aprender nada muy nuevo, salvo un concepto que es capacidades dinámicas, que lo voy a explicar en su momento. Por otra parte, voy a mostrar un modelo y me encanta mostrar esta advertencia de George Pelham, un estadístico que hacía muchos modelos, en orden a que los modelos son una síntesis y por lo tanto son parciales y pueden generar ciertas distorsiones. Por lo tanto, hay que considerar solamente que en algunos casos pueden ser de cierta utilidad. Y lo último es que en realidad el caballo de Troya del título de la charla en el fondo esconde algo que quiero demostrar, que es que la creatividad es la que está llamada a ser la parte en donde nosotros vamos a tener éxito, ¿cierto? O fracasemos en términos de lo que nosotros somos capaces de hacer hoy en día en esta encrucijada tan potente. Entremos en contexto. La verdad es que hay una máxima de Robert Deming, uno de los teóricos que está a la base de lo que es la agilidad como sistema de marco de trabajo, ¿cierto? Y es que el 95% de los problemas de las empresas son por culpa de los sistemas, ¿ya? Y solo un 5% es culpa de las personas. En ese camino, ¿cierto? Hay que pensar hoy en día en la burbuja mediática de los empresarios, ¿cierto? Esta idea de que un algoritmo nos está constantemente mostrando lo que en el fondo queremos escuchar o lo que nos interesa y que obviamente tiene a todos los empresarios hoy día pensando a futuro, ¿cierto? En las grandes corporaciones, en inteligencia artificial, en tecnologías emergentes, en blockchain, ¿cierto? Y que tendrá seguramente a la mayor parte de este auditorio pensando en marketing digital. Estamos en eso, ¿cierto? Viendo qué es exitoso, qué podemos implementar y por otra parte escuchamos en el día a día este tironeo que hay entre que todas las empresas en Chile, sea una pyme muy emergente que está en su etapa inicial a una gran corporación, está en algún segmento, ¿cierto?, de la evolución hacia su transformación digital al 100%, ¿ya? Y obviamente esto se pone como prioridad y obviamente el foco de la empresa está en eso, pero también hay gente que nos advierte lo siguiente, que cuando las personas que en el fondo empezaron a delinear, ¿cierto?, lo que implicaba la transformación digital, se dieron cuenta desde el principio, cuando estaban escribiendo sus papers con las primeras experiencias que recogían este fenómeno, que todo esto no es posible si es que no es en un ambiente de cultura, de procesos, de maneras de organizarse y de capacidades internas. En ese camino, ¿cierto?, hay que entender que las empresas enfrentan 54 causas, ¿cierto?, de fracaso comunes en la transformación y la verdad es que menos del 20% de estas causas tienen que ver con los aspectos duros, con tecnología, con infraestructura, con regulación, ¿cierto? Y que en realidad el 80% de los problemas giran en torno a la influencia en la preparación, ¿cierto? Y la madurez de la organización, en el desarrollo de las capacidades de los colaboradores y en la gestión de la complejidad y la incertidumbre. Y la incertidumbre es lo que nos convoca, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, hace un día atrás hubo un temblor más o menos fuerte y claro, nos asustamos, pero nos dimos vuelta y nos seguimos, digamos, y proseguimos nuestro sueño. En algún momento, ¿cierto? Todo empresario abraza la incertidumbre y se acostumbra, así como nos acostumbramos, en Chile es un país de temblores y de terremotos. Hoy día los empresarios y toda la gente que está en sus empresas y cambia el mindset, ¿cierto? Y deja de ver la incertidumbre en términos de miedo y abraza la incertidumbre, empieza una aventura. La aventura de disipar el caos día a día y empezar a hacer la pega, ¿cierto? Con todas estas preocupaciones en la cabeza, pero protagonizando este momento bisagra, ¿cierto? En cada industria obviamente están pasando fenómenos complejos, múltiples puntos de inflexión que nos hacen
empoderarnos y poder tomar mejores decisiones si es que hackeamos este modo zombie y nos apropiamos, ¿cierto? Y entendemos muy bien este punto bisagra. Hay que recordar que esto ya empezó y no va a parar porque estamos en el Antropoceno, la primera etapa en la historia de la humanidad en que el hombre fue capaz de alterar los equilibrios naturales, ¿cierto? Y se produjeron todo lo que hoy día estamos viendo en los noticieros, ¿cierto? Como segmentos permanentes en términos de desastres naturales, pero también de grandes movimientos sociológicos. Recordemos el 30 de mayo del 2006 en Chile, ¿cierto? Cuando 600.000 pingüinos salieron a las calles. Recordemos que estos son los personajes, ¿cierto?, que permitieron que haya gratuidad hoy día en las universidades. ¿Se dan cuenta? Recordemos también el 15 de mayo del 2011, ¿cierto?, envalentonados por Stefan Hassel, el filósofo francés, que le dijo a todo el mundo, hay que indignarse, hay que rechazar, ¿cierto?, la corrupción asociada a los poderes financieros, económicos y políticos y dar cuenta de que nuestras clases dirigentes y nuestras élites se estaban distanciando de la ciudadanía. En ese contexto, ¿cierto?, vivimos lo que es la gran marcha del 25 de octubre, ya como reacción frente a estos modelos neoliberales. ¿Qué nos dejan todos estos fenómenos de fondo? Es que la normalidad finalmente se acabó. Y en ese contexto hay que entender de que hay que mirar los negocios de otra manera. La verdad es que este fenómeno ya fue considerado desde el 1980, moldeado por la Guerra Fría y por las tecnologías exponenciales. La Armada de los Estados Unidos acuñó esta idea de VUCA, ¿cierto? Pero hoy en día ya eso quedó atrás y los que no vivieron el estrés de entender de que esto era un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, están viviendo el estrés de vivir en un mundo en donde hay fragilidad, donde hay ansiedad, donde los fenómenos no son lineales y la información nos resulta muy incomprensible. En ese contexto, entender de que ya no nos sirven los puntos de referencia anteriores, porque sencillamente las buenas prácticas no son necesariamente algo que vaya a funcionar en este momento, el entender de que todo este miedo que produce que nuestros líderes se demoren mucho en tomar decisiones, parálisis por análisis, o que se adelanten o se ataranten, ¿cierto?, en términos de tomar algunas decisiones y los errores que trae eso consigo, finalmente determinan que haya miedo. En ese contexto, nosotros no tenemos, ¿cierto?, también mucha tranquilidad cuando nos ponemos a analizar y a ver de que no hay una relación directa entre causa y efecto, ¿ya? La frase no son 30 pesos, sino que son 30 años, nos revela, ¿cierto?, que en el origen de esa explosión hubo muchos acontecimientos y hoy en día eso desembocó en una serie de secuelas en donde la verdad es complejo hacer un muy buen análisis porque hay desfases muy grandes, ¿ya? Y como se dice coloquialmente, nadie lo vio venir. En ese contexto, aún peor, la abundancia de información, el poder discriminar entre qué es lo que consideramos como un dato válido para poder empezar a tomar decisiones es realmente complejo. En ese contexto, esta idea de entender de que estamos en entornos Bunny nos permite empezar a tratar de tener descripciones más precisas de la actualidad y nos permite poder visualizar un mundo con cierto nivel de entendimiento, ¿cierto?, superior. Si ustedes se dan cuenta, el que los negocios estén en un ambiente de fragilidad, de ansiedad, en que los fenómenos son no lineales e incomprensibles, nos da cuenta de que necesitamos otras capacidades y ninguna de estas capacidades se enseña muy a fondo en ninguna universidad. Hay que llegar a la empresa para empezar a tener, ¿cierto?, este feedback. Y en ese contexto, ¿qué empezamos a necesitar? Empezamos a necesitar que las empresas necesitan diseñar estructuras antifrágiles, resilientes, ¿ya? Necesitan tener foco en la adaptación y en la reinvención y en un nuevo liderazgo emocional enfocado justamente en proporcionar a las personas un espacio de seguridad psicológica para poder tomar buenas decisiones. Hay que abrazar la incertidumbre, hay que entender de que es mejor asumir riesgos, diseñar escenarios distintos, prototiparlos y testearlos para poder escoger un mejor camino para seguir adelante y sin duda que junto con hacer el trabajo del día a día hay que
apoyarse en la creatividad, en la intuición y en la innovación y adquirir las habilidades que nos ayuden a interpretar este momento actual. En ese contexto, obviamente, que el manejo inteligente de grandes bases de datos nos puede ayudar. Entre líneas hay que entender lo siguiente. Muy importante, por ejemplo, aplicar un marco de trabajo. Aquí, entre líneas, está el marco de trabajo de Heart of Agile, una de las escuelas de agilidad, que nos dice hoy, obviamente que hay que estar muy preocupados del delivery, ¿cierto? De tener una entrega muy buena, ya lo comentaba Hannah, ¿cierto? En su charla anterior, el estar constantemente en un proceso de mejora continua de estos procesos, pero lo más importante en reflexionar, ¿ya? En reflexionar con todos tus colaboradores acerca de cómo lo estás haciendo y cómo puedes romper los hilos para lograr una colaboración que nos lleve a tener flujos de trabajo end-to-end que sean virtuosos. Por otra parte, también hay que entender de que todo esto hay que visualizarlo en un escenario en donde las habilidades transformacionales llamadas las 4C, comunicación, colaboración, creatividad y critical thinking, son fundamentales para poder hacer una mejor pega, ¿cierto? Y protagonizar el momento. Y finalmente, que todo se reduce a la gestión del conocimiento y a tener capacidades dinámicas. Cuando no hacemos esto, bueno, tenemos lo siguiente. Yo estudié en la mejor universidad para publicidad de su época, que después de 51 años de éxito quebró en 3 años. Y también trabajé 12 años en Walter Thompson, en los momentos en que era número 1 lejos durante mucho tiempo, y hoy día Walter Thompson técnicamente en Chile quebró, ¿cierto? Y se fusionó con Gunderman. Gunderman compró técnicamente la agencia donde yo trabajé. Pero como yo estaba dándome cuenta de que el modelo convencional, ¿cierto?, de publicidad en medios masivos empezaba a tener problemas, ya hoy día todos se pueden dar cuenta, los que protagonizamos ese momento, que vivimos nosotros la etapa inicial del fin de este modelo y ahora que estamos presenciando la etapa final, ¿cierto?, de un modelo que se agota. Yo vi venir estos meteoritos, vi cuando perdimos la credibilidad de los clientes, vi cuando el paraíso perdido, ¿cierto?, del 15% de comisión en medios masivos se fue alejando, viví cómo perdimos la exclusividad de las marcas y la lealtad de los clientes, y vi cómo perdimos el rumbo con la llegada del marketing digital, que fue lo que le pasó a muchas grandes agencias, ¿ya? Que terminaron con un mercado atomizado. El resultado de esto, ¿cierto? Y podemos leer el muy buen libro El Cisne Negro de Nassim Nicholas Taleb, ¿cierto?, que nos habla justamente del impacto de lo que en un momento puede ser altamente improbable, pero basta hacer un pequeño ejercicio de fantasía, de daños prospectiva, para darnos cuenta de los meteoritos que nos pueden extinguir. Y en ese sentido hay que luchar siempre contra la irrelevancia y la obsolescencia. ¿Cómo logramos esto? Bueno, innovando. Estamos, ¿cierto?, después de la primera, segunda y tercera, en la cuarta revolución industrial, y tenemos muchas maneras de enfrentar estos procesos y nos estamos orientando a eso. Uno de los mejores hacks para poder lograr esto fue lo que acuñó, ¿cierto?, el cofundador de Google, Sergey Brin, cuando dijo: en el día a día, técnicamente, Google hace búsqueda y publicidad, como si en una panadería se hacen marraquetas y ayuyas. Hay que pensar también en lo que viene y dedicar un tiempo, el 20%, en el primer filo del caos y el 10% en el segundo filo del caos, para explorar qué es lo que puede venir más adelante, y de ahí pensar en la adaptación y en la reinvención, ¿cierto?, de esta empresa y de todas nuestras empresas, pasando de la modernidad líquida a lo Bauman, a la posmodernidad gaseosa que estamos viviendo hoy en día. Una manera más clara de poder generar esta visión es que en el ahora el 70% de lo que denominamos el día a día, la operación, la explotación, es trabajar con tecnologías conocidas en los mercados que servimos, ¿ya? Y hay, obviamente, el flujo de valor de los procesos, la intención en productividad y la mejora continua nos van a permitir innovar incrementalmente. Pero si pensamos en 3, 4, 5 años, tenemos que ya estar tirando líneas, ¿cierto? A lo mejor vamos a estar usando tecnologías que aún no conocemos del todo y vamos a llegar a otros mercados, pero ahí mentalmente ya hay que desarrollar la ambidiestralidad de nuestros colaboradores para que, junto con trabajar en el día a día, puedan trabajar en las zonas de desarrollo próximo de la empresa, adaptándose, ¿cierto?, experimentando y poniendo en juego su maestría, ¿ya?
lo que ellos saben hacer para anticiparse, ¿cierto? Y finalmente, ya pensando en un futuro, en un mercado azul, en un momento disruptivo, con tecnologías que tal vez ni siquiera conocemos, hay que pensar en que ahí estamos disrumpiendo, ¿cierto? Estamos explorando, hay que pasar de los KPI a los Key Learning Indicator y trabajar en reinvención, buscando la innovación disruptiva. Un ejemplo acotado de esto es que ustedes conocen a Kaufman. Kaufman vende autos y camiones Mercedes, pero se sorprenderán que en lo new, o sea, en lo próximo, ellos ya lo visualizaron hace un tiempo y se metieron al negocio del car sharing, los vendedores de autos, entendiendo que los autos de ahora en adelante en mayor proporción se van a empezar a arrendar. Y a futuro ellos tienen obviamente ya visualizado que van a estar sí o sí en el mercado o en la industria de las soluciones personales o grupales de electromovilidad. Aquí hay un ejemplo claro, ¿cierto?, de esta fórmula. Entonces esto implica un enfoque, hay un cambio en la visión corporativa, en la visión y en el propósito. Obviamente es una muestra de que siempre hay que estar pensando en lo que estás haciendo y en lo que viene. Y esto implica incentivos económicos para lograr esta exploración. Se va a fracasar mucho, ¿ya? Y hay que desarrollar la ambidiestralidad, ¿cierto?, de nuestros colaboradores para poder proporcionarles finalmente un empleo responsable y sostenible. Aquí hay que considerar que antes de mostrarles el modelo hay un factor que puede hacer que todo esto fracase y que tiene que ver con el foco, ¿ya? Fíjense que solamente el 15 o 30% que se logra en una transformación digital exitosa cambia a un 440% de retorno cuando hay innovaciones corporativas como la que estoy planteando, de apostar por la exploración. Y en ese contexto, el gran trabajo que hay que hacer es entender el fenómeno conjunto de la transformación cultural, porque no solamente estamos hablando de un marco de trabajo, que es prácticamente lo que todas las empresas buscan, sino cambiar el mindset e introducir metodologías que nos pueden ayudar a lograr esto. ¿Cómo lo veo yo en términos de un modelo integrado? Lo que está en el fondo, ¿cierto?, y es el foco de todas las industrias en este contexto, es que tenemos que pensar en que nada de esto es posible si no logramos una buena transformación cultural que nos permita trabajar, ¿cierto?, en un contexto de integración de todo lo que hay que hacer. Desde esa mirada, lo otro que es importante es que siempre vamos a estar pensando en que todas las empresas tienen una cultura de innovación. Ahora le toca el turno a la fuerza más importante que está impactando la cultura de innovación, que es la transformación digital. Eso nos hace pensar que en esta cultura de innovación se introduce, ¿cierto?, el balance entre el día a día y la exploración, y lo que está en rojo es justamente lo que adolecen muchas de las empresas que están haciendo todo esto que van a ver acá, pero que se olvidan de que la kriptonita, ¿ya?, el talón de Aquiles de lo más probable una gran cantidad de sus colaboradores, es que no les enseñaste a ser creativos, no identificaste ni desarrollaste su capacidad creativa e invertiste solamente en innovación y a lo mejor en emprendimiento. Desde esa perspectiva, en transformación cultural hay que entender de que hoy en día todas las empresas, ya hemos visto lo que comentó Hanna, vamos a ver lo que comenta de inmediato Felipe Mesina con su charla de marketing con propósito, están en esta reconfiguración en términos de que si no estamos en sintonía con la audiencia y no incorporamos valores que sean sensibles para nuestra audiencia y no hacemos un trabajo interno de cultura y clima, estamos en problemas. Por otra parte, en productividad estamos instalando framework, estamos haciendo Scrum, Lean, estamos introduciendo agilidad. Yo estoy trabajando en 2 agencias en este momento instalando agilidad. Todas estas empresas hoy en día están ocupando tecnoestructuras, es decir, están ocupando algún software, Slack, Trello, etcétera, ¿ya? Y por el otro lado, algo que tampoco en lo que se está trabajando mucho es en gestionar el talento. En ese contexto, hoy en día todas las empresas están sufriendo escasez, ¿ya?, de los principales perfiles, porque sencillamente las academias están como 10, 15 años tarde, no están fabricando profesionales que sean muy funcionales y las empresas han tenido que, ante la escasez, hibridarlos, es decir, aplicar estrategias de upskilling o de reskilling, ¿cierto?, instalar la idea del profesional de base completa o full stack y trabajar con perfiles, ¿ya? T, WT, S,
M, ¿ya? Que los vamos a comentar en breve, en un momento más. Pero fíjense, lo más importante es que en estos 4 pilares que están en azul hay que conversar, lo que comentaba yo de Head of Agile, reflexionar hacia la colaboración, es decir, hay que gestionar conocimiento de cómo lo estamos haciendo en cada una de estas áreas y no una vez al año. Las planificaciones anuales tienen que pasar a ser planificaciones trimestrales para que vamos viendo cómo lo estamos haciendo y que tengamos este conocimiento y a través de procesos colaborativos y dinámicas de inteligencia colectiva podamos entender, ¿cierto?, de cómo pasamos de este conocimiento y cómo lo transformamos en base a nuestras capacidades internas en sabiduría. Esta sabiduría que nos va a permitir descubrir el único concepto nuevo que seguramente habrán escuchado después de terminar esta charla, que es las capacidades dinámicas de la empresa. Las capacidades dinámicas de la empresa justamente tienen que ver con las habilidades blandas que tenemos que descubrir en nuestra empresa y que nos van a permitir un gap, ¿cierto?, en términos de distanciarnos de nuestra competencia. Esa es la idea básica de generar este trabajo de inteligencia colectiva haciendo gestión de conocimiento en las 3, 4, 5, 6 pilares que tenga tu empresa, ¿cierto?, o tu pyme, para entender cómo te vas a poder ir separando de la competencia. En ese contexto, la deuda que tenemos que pagar es transformar a nuestros equipos. Por una parte, nuestros equipos tienen que tener el mindset para el día a día, ¿ya? Y ojalá, ¿cierto? Este es un trabajo a medio hacer, muchas compañías están en este camino, en el camino de lograr equipos absolutamente alineados, ¿cierto?, en lo defensivo y en lo ofensivo, con roles muy claros, ¿ya?, que anden como reloj. Pero en lo que estamos al debe es en poder tener estos mismos equipos desarrollándoles la ambidiestralidad hacia el mundo de la exploración, ¿ya? ¿Por qué? Porque junto con estar en el día a día hay que destinar tiempo para lo que viene, para el new y para el next, de manera de, con el tiempo, tener un equipo con este ADN. Esta es una foto de la empresa IDEO en San Francisco, en Estados Unidos, ¿ya? Que ellos han logrado, en el fondo, con sus metodologías, tener equipos pioneros en su área, exploradores de alto desempeño creativo en estos entornos de incertidumbre. Son equipos que no están trabajando en problemas que tengan una sola respuesta correcta, sino que se desempeñan explorando desafíos que tienen respuestas múltiples. ¿Se dan cuenta? Obviamente que ahí hay una brecha con respecto a nuestros colaboradores. Lo que nos falta, justamente, la kriptonita, es identificar y desarrollar su capacidad creativa. Para entenderlo, y para dimensionar lo complejo que es solamente pensar en gastar mucho en innovación y no dejar espacio a fortalecer la capacidad creativa, aquí hay un video cortito de 1 minuto que muestra lo difícil que es ser creativo y lo difícil es que se te ocurran las cosas cuando solamente confías en el genio y en la inspiración de los tipos que están ahí con batas blancas en tu laboratorio, ¿cierto? Y no empoderas a toda su compañía para que pueda contribuir con ideas de manera sistemática, ¿ya? Veamos este video. ¿Tú sabes, por ejemplo, cuándo se inventó la rueda? Hombre, concretamente el día no. Ya, bueno, pero más o menos. Año 3500 antes de Cristo, según Wikipedia, que es la fuente que yo manejo. Sí. ¿Y la maleta? Ya, eso ya. 1500. Ah, sí, antigua Roma, sí. ¿Vale? 500. ¿Y la maleta con ruedas? Eso es muy reciente. En 1972. 20 siglos tardamos en darnos cuenta. 2000 años Sí. cargando con el Macuto en vilo. O sea, 2000 años en darnos cuenta que eso maridaba bien. O sea, se probó antes el dátil con bacon Sí. que la maleta. ¿Qué decir? Aldrin, Armstrong y Collins, que fueron a la Luna en el 69, Sí. se fueron hasta el cohete con la maleta en la mano, en vilo. Oh, qué dato, me encanta. Divertido, ¿cierto? Divertido y muy significativo. De hecho, hay que preparar los equipos para la innovación, fortaleciéndoles, ¿cierto?, esta capacidad para ser un creativo profesional. En ese contexto, cualquier estrategia de negocios que obviamente tenga implicada una estrategia de innovación definida por el directorio,
tiene que ser apalancada por la gestión del talento, ¿ya? Para poder lograr, ¿cierto?, un colaborador ambidiestro, alguien que trabaje en operación, lo que estamos haciendo ahora, y alguien que también tenga tiempo para poder desarrollar innovación, lo new y lo next. Casi todas las empresas y compañías están apostando por los frameworks, ¿cierto?, por los marcos de trabajo, por Scrum, Lean, por agilidad, ¿ya? Y también, obviamente, implementando metodologías, Design Thinking, ¿cierto? Pero hay que recordar que el Design Thinking proviene del Creative Problem Solving, inventado por Osborne, el dueño de la BBDO, que en el fondo desarrolló la teoría que dio origen al Design Thinking en una fase de exploración para gestionar proyectos de sus clientes, ¿ya? Él, como dueño de una agencia de publicidad, ya lo visualizó y se van a dar cuenta la correspondencia que hay entre el CPS y el Design Thinking y otras metodologías conversacionales que llamo yo, que son estructuras liberadoras. Pero lo que no están haciendo las compañías es descubrir el mindset. Más allá de todas las habilidades y capacidades que se le pide a una persona creativa, que sea curioso, que esté abierto a recibir mucha información, etcétera, profesionalmente hay que enseñarles cómo ellos procesan la creatividad individualmente y grupalmente. Y por otra parte, hay que gestionarles su carrera y obviamente llevarlos hacia el ADN del Nomad. El Nomad, un concepto acuñado por John Moravec y el chileno Cristóbal Cobo, que es asesor del Banco Mundial en estos temas, es el nómada del conocimiento, alguien que siempre persigue estar a la vanguardia en su área y que más que camisetearse por la empresa, se camisetea por los representantes o referentes de ese mundo, ese campo disciplinar que él desarrolla, ¿ya? En ese sentido, una vez que tenemos ese profesional que tiene mentalidad de crecimiento y que lo único que quiere ser es un maestro, ¿cierto?, en su área, aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo, hay que ayudarles a desempeñar, ¿cierto?, o a recorrer su carrera, entendiendo que va a tener un perfil. Ese perfil, el más conocido es el T-shape, que es tu vertical de habilidades troncales y el palo flaco de la T de arriba, que son tus habilidades complementarias. Pero hoy día ya se habla de doble T, o sea, de profesionales que tienen dos verticales, es decir, prácticamente dos carreras, dos especializaciones y un cúmulo, ¿cierto?, de habilidades complementarias. Algo parecido es el perfil M, ¿cierto?, en mariposa, que también tienes una línea troncal de habilidades o recursos cognitivos duros y dos áreas de desarrollo de habilidades complementarias, y el Sun Shape, que es el de Typepad, la empresa de David Armano, que tiene en el centro la gran característica de ser experto en solución de problemas complejos y a su alrededor, como rayos, las distintas habilidades duras o blandas que debería tener este profesional. Esta es la... Aquí se combate la kriptonita y aquí tú logras tener a una persona que obviamente tiene una buena preparación para trabajar en innovación porque descubrió su perfil creativo individual y cómo se apalanca en los desafíos grupales. En ese contexto, ¿cierto?, aquí ya que sí que podemos entender de que estamos haciendo cultura de innovación, vamos a estar en la transformación digital, cultural, el upgrade según la revolución en la que estemos, ¿ya? Y vamos a haber considerado este mindset con capacidad creativa, mentalidad innovadora y espíritu emprendedor para tener un colaborador ambidiestro que funcione bien en el día a día y en la exploración. Terminando, ¿cierto?, con una frase que lo define todo desde mi punto de vista, y es que cuando invertimos en innovación sin antes haber identificado y desarrollado el potencial creativo de nuestros colaboradores, estamos construyendo sobre arena. Ese es el mensaje. Y como soy publicista, les paso un aviso, en enero vamos a hacer desde la Facultad de Comunicaciones de la Escuela de Publicidad de la Católica en Santiago, con Gregorio Fernández, otro director del Colegio de Publicistas, un taller justamente para profundizar en identidad y gestión de procesos creativos. Y con eso, ¿cierto?, termino, les doy las gracias nuevamente a Felipe y a Guillermo organizando el evento y me quedo atento a las preguntas, si las escucho.